Ok, estoy grabando otra vez. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, Ok. Pues aparentemente se cayó la conexión y tuve que incluso reiniciar el computador. Gracias por haber esperado. No sé por qué pasó esto, pero es curioso porque no me había pasado. Entonces voy a continuar. Déjame compartir otra vez la pantalla. Está OneNote. Espero que todo el mundo lo esté viendo. Habíamos dicho que Rn, entonces, es el conjunto de todas las n-tuplas ordenadas de números reales. Sabemos lo que es una n-tupla ordenada. Sabemos que hoy estoy teniendo algunos problemas de edición y con este programa. Eh, la notación que vamos a utilizar, vamos a tener que, siempre que uno dice que un elemento pertenece a Rn, Rn consta de n coordenadas y las vamos a denotar así, con el mismo nombre que el elemento, con su bit. ¿Ya? En Rn tenemos un concepto de igualdad. Primero, una advertencia de que vamos a utilizar indistintamente los conceptos de vector y de punto. Entonces, para nosotros todo punto en Rn es un vector en Rn y viceversa. Y siempre los vectores tienen su punto inicial en el origen de coordenadas, que es el punto que tiene coordenadas 0, 0, 0. ¿Cuándo vamos a decir que dos elementos son iguales en Rn? Tengo dos elementos X y Y en Rn. Decimos que estos dos elementos son iguales. Si y solo si cada una de sus componentes, cuando las comparamos uno por uno, son iguales. Es decir, X sub 1 es igual a Y sub 1, que son efectivamente la primera componente de X y la primera componente de Y. X sub 2 es igual a Y sub 2 y así sucesivamente hasta la última componente. Recíprocamente, por supuesto, X es diferente de Y si existe algún índice entre uno y n tal que la componente correspondiente de X es diferente a la componente de X sub Y es diferente de X sub Y. Por ejemplo, si puedo eliminar esta .
¿sí? Por ejemplo, si uno tiene estos dos vectores, aquí tengo el vector 1, 2 y menos 1. Este vector está en R3. Por acá tengo el vector 2, 1 y acá menos 1. Ambos vectores están en R3. Entonces, observen, vamos a llamar a este A, vamos a llamar a este B. ¿Sí? Fíjense que A sub 1 es 1, A sub 2 es 2, A sub 3 es menos 1, B sub 1 es 2, B sub 2 es 1 y B sub 3 es menos 1. Entonces, acá podemos darnos cuenta de que ambos vectores tienen numéricamente el mismo conjunto de componentes. Se repiten los mismos números. En A tengo a 1, a 2 y a menos 1. Y en B tengo a 2, 1 y menos 1. Mismo conjunto en cada caso. Sin embargo, el orden es distinto. Entonces, deben darse cuenta que A sub 1 es distinto de B sub 1. Y esto solo, no necesitamos mirar más, pero esto solo ya nos dice que A es diferente de B. ¿De acuerdo? Supone que esto ya nosotros lo sabemos, pero son cosas que queremos dar acá. Un momento. Que les comenté que estoy teniendo problemas con las sugerencias estas de edición cada vez que escribo. No sé si ustedes la ven, aparece un cuadro del texto. Y es bastante molesto, estoy tratando de desactivarlo, pero no encuentro cómo, ya será en otro momento. Entonces, tendré que darme el cuadro de texto cada vez que escribo. Pero, eh, como decía, con esto vemos cómo es la igualdad entre elementos de RN. En este caso, estamos viendo concretamente cuando hay dos elementos de RN principales. Y es un ejemplo muy importante porque em, muestra que aunque dos vectores tengan las mismas componentes, si están en un orden diferente, pues ya son vectores diferentes. En Rn se definen, como ya sabemos, un par de operaciones. Tenemos la suma, que la definimos de la siguiente manera. Si tenemos dos elementos, un elemento X y un elemento Y en Rn, entonces la suma de estos dos elementos se hace componente-componente. El elemento de Rn, cuya primera componente es la suma de las primeras componentes de X y Y. Segunda componente es la suma de las segundas componentes de X y así sucesivamente. Y tenemos un producto por escalares, siendo eh, los escalares los elementos de R. Si alfa es un número real, si es escalar, y X pertenece a Rn, dupla ordenada de números reales. Entonces, alfa por X es de nuevo un elemento de Rn. Voy a poner que la suma es de Rn, eso es dado por el producto de alfa por cada componente de X. Esto también está en Rn.
Entonces tengo estas dos operaciones y Rn junto con estas dos operaciones un teorema. Rn con estas dos operaciones es un espacio vectorial. ¿Qué cosa? Un espacio vectorial. Pues ustedes deben haber visto esto en álgebra lineal. Voy a recordarles cuáles son las propiedades que debe satisfacer un espacio vectorial. Y ustedes pueden verificar que en efecto Rn con estas dos operaciones satisface esas propiedades. Propiedades de espacio vectorial. Primera es que x más y pertenece al espacio. Yo voy a referirme exclusivamente a Rn. Entonces tenemos que x más y, siendo x y y elementos de Rn, pertenecen a la suma de Rn. Luego tenemos que, si yo tengo tres elementos Rn, entonces la suma x más y es un elemento de Rn, lo puedo sumar con z, que es otro elemento de Rn. Y el resultado de hacer esto, en este orden, tiene que ser exactamente igual al resultado de hacer esta suma en este orden. Sumo y más z primero, y a eso le sumo x. Esta es la propiedad asociativa. Luego, tengo que existe un elemento en Rn que llamamos 0, tal que x más 0 es igual a x, es decir, tenemos un elemento neutro para la suma. Tenemos un elemento, un inverso aditivo para cada elemento de Rn. Tal que cuando se lo sumamos a x tenemos de nuevo el neutro de la suma. La suma es conmutativa. Estas son propiedades que conciernen únicamente a la suma. Veamos ahora cómo se relaciona la suma con el producto por escalares. En primer lugar, si yo tengo un escalar cualquiera y dos elementos cualesquiera de Rn, tengo que se satisface la propiedad distributiva del producto por escalares con respecto de la suma de vectores. Y si tengo dos escalares y un vector, tengo que también se satisface la propiedad distributiva, pero esta propiedad distributiva es diferente de la anterior. La anterior permite distribuir el producto de escalares con la suma de dos vectores. Acá vamos a distribuir el producto por escalares, de escalar por vector, con la suma de dos escalares. Entonces alfa más beta por x es igual a alfa x más beta x. Tenemos la propiedad también que alfa por x es un elemento de Rn. Esto debió de ser un poco antes, pero es una propiedad que realmente uno muchas veces sobreentiende. Todo
alfa en R, X en Rn. Luego, si tengo dos elementos alfa beta de Rn, son escalares. Esa es otra cosa que usaremos ordinariamente. Letras minúsculas eh, latinas, en general representarán vectores. Letras minúsculas griegas, por lo general representarán escalares, aunque en algún momento quizá haya alguna excepción, por alguna notación que sea histórica o qué sé yo. Cuando haya alguna excepción quedará bien claro. Entonces tengo, si tengo un par de escalares alfa y beta, tengo un vector X, tengo que alfa por beta por el vector X igual a alfa por el vector beta X. Y esto, por supuesto, dada la conmutatividad del producto en R, es lo mismo que beta por alfa X. Y finalmente, una última propiedad es que 1 multiplicado por cualquier vector da como resultado de nuevo al vector. Entonces, Rn, con las dos operaciones que hemos definido anteriormente, satisface estas 10 propiedades. Eso es un espacio vectorial. Veamos un ejemplo de propiedades que hemos utilizado, que hemos definido. Y también cómo podemos usar las propiedades de espacio vectorial, por ejemplo, para resolver algunas cosas en Rn. Tenemos, por ejemplo, tres vectores en R3. El vector X tiene componentes 2, menos 1, 3. El vector Y que tiene componentes 5, 1, 3. Y el vector B que tiene componentes 6, menos 3, 9. Si uno quiere sumar, por ejemplo, X más Y, ¿cuál es el resultado? Suma la primera componente de X con la primera componente de Y, la segunda componente de X, la segunda componente de Y, la tercera componente de X con la tercera componente de Y, de manera que uno obtiene un vector cuyas componentes son 7, 0 y 6. Por ejemplo, observen, tengo este vector V. ¿Sí? Este vector V es 6 menos 3, 9. Podemos observar acá. En la primera componente tengo 6, que es 3, 2. En la segunda componente tengo menos 3, que es 3 por menos 1. En la tercera componente tengo 9, 3, 3. Observen que este vector, ¿sí? Cada componente es divisible para 3. ¿Ya? Entonces, dado que cada componente es divisible para 3, significa que cada componente es un múltiplo de 3. 3 por algo. Entonces, este vector yo lo puedo escribir como 3 por el número por el cual estoy multiplicando 3 en la primera componente, es decir, 2, menos 1 acá y 3 acá. Entonces, observen cómo este vector, mira más arriba, 2 menos 1, 3 es el vector X. Este vector V es 3 por X. Similarmente, observemos
que si yo multiplico v por un tercio, ¿sí? Entonces tercio 6, tercio menos 3 y un tercio 9. Esto es, por supuesto, 2 menos 1, 3. Esto es exactamente el vector x. Es decir, x es un tercio por el vector v. Digo, otro ejemplo interesante que viene en la hoja de resumen. Fíjense acá, yo estoy haciendo un par de cosas tal como están en la hoja de resumen, pero estoy tratando de mostrarles también otra manera de hacer las cosas eh, que vienen indicadas allí. Otro ejemplo que también viene en la hoja de resumen y que viene hecho de una forma que por supuesto les voy a explicar, pero también les voy a explicar otra manera de hacerlo. Es lo siguiente, tenemos dos vectores, tenemos dos componentes 2, 3, 5. Vector de componentes 1, 4, menos 2. Vectores de 3. Lo que nos piden es hallar vector x de 3, que a más 2x es igual a b. ¿Sí? Conocemos a, conocemos b, pero no conocemos x. Entonces queremos eh, encontrar este vector x tal que al sumarle 2x a a, el resultado es el vector b. Fíjense acá, no sé si han visto la hoja de resumen, pero en la hoja de resumen hay una manera de resolver utilizando la definición de las operaciones. Vamos a suponer que este vector x, ¿no? Hemos llegado a la convención de que este vector x tiene componentes x1, x2 y x3. Tengo a, tengo 2x, estoy diciendo que esto es igual a b. Y afirmar esto es lo mismo que afirmar que esto es igual a a. Tiene componentes 2, 3 y 5. 2 por x1, 2 y x3, queremos que esto sea igual a b. Es 1, 4 menos 2. Entonces, sumando vectores que aparecen en el lado derecho. ¿Sí? Pero primero, si quieren, podemos hacer el producto de 2 por el vector. O sea, acá tenemos, esto es trivial, pero podemos dejar indicado. Si eso facilita la comprensión. Tenemos que 2, 3, 5 más 2x1 más 2x2 y aquí pues más que no va. El vector 2, 3, 5 más el vector 2x1, 2x2, 2x3 es igual al vector 1, 4 menos 2. Sumamos el lado derecho, componente a componente. Tenemos este vector, tenemos 2 más 2x1. Luego tenemos la componente 3, 2x sub 2. Y luego tenemos 5, 2x sub 3. Y esto tenemos que ser igual a 1. 1, 4 menos 2. Ahora, estos dos vectores son iguales.
Sí, solamente sí. No iguales componente por componente. Es decir, 2 más 2x1 debe ser igual a 1. 3 más 2x2 debe ser igual a 4. Y 5 2x3 debe ser igual a menos 2. Aquí despejamos. Podemos despejar en cada, fíjense, tenemos tres ecuaciones. Cada una de estas ecuaciones tiene una incógnita. Son incógnitas desacopladas, son incógnitas diferentes en cada ecuación. Entonces despejamos en cada ecuación. La ecuación es muy sencilla. Grado. Y tenemos que 2x1 es igual a menos 1, de donde x sub 1 es menos 1 medio. 2x2 es igual a 1, de donde x sub 2 es igual a 1 medio. Y tenemos que 2x sub 3 es igual a menos 7, de donde x sub 3 es menos 7 medios. Y x es entonces el vector de componentes menos 1 medio, medio menos 7 medios. Es lo mismo, esto es un medio por el vector menos 1, 1, menos 7. Que debo advertir además, resultado que aparece en el resumen, pero esto no lo vi con suficiente antelación como advertirle a la persona que fíjese, la solución que aparece en el resumen está mal. Dice que es menos un medio, 7 medios, y no es eso. Menos un medio, menos 7 medios. Pero les había dicho que iba a mostrarles otra manera de encontrar este vector X. ¿Qué manera puede ser esa? Tengo A más 2X igual a B. Entonces yo lo que quiero hacer es, para encontrar X, lo que quiero hacer es resolver una ecuación de primer grado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Observen. Esto yo lo voy a escribir así por comodidad realmente, como 2X más A igual a B. Y esto se debe a la conmutatividad de la suma. Ahora fíjense, les comentaba de las propiedades de espacio vectorial. Este A tiene un inverso aditivo. Ese inverso aditivo yo lo voy a sumar a cada lado de la igualdad. Entonces, del lado derecho, y voy a ir escribiendo las dobles implicaciones para que se vea cuál es la conexión entre cada línea que voy escribiendo y la siguiente. Del lado derecho voy a escribir por propiedad asociativa. Acá simplemente voy a escribir B más menos A como B menos A. Por propiedad asociativa, sé que el lado derecho lo puedo escribir como 2X más A más menos A. Entonces, A más menos A es igual a 0. Así que tengo 2X igual a B menos A. Ahora, fíjense que acá puede multiplicar medio a ambos lados. Medio
2x es igual a un medio por b menos a. Y acá teníamos una de las propiedades de espacio vectorial. Creo que era la 8. No, la 9. Y la 9. Esa, a diferencia de las anteriores, tiene un nombre comúnmente reconocible. O sea que me queda 1x igual a un medio por b menos a. Y de nuevo, pero ahora por la propiedad 10 de espacio vectorial, en el lado derecho tengo que x es igual a un medio por b menos a. Entonces veamos cuánto es b menos a. Entonces un medio, y tengo b, que era 1, 4 menos 2, menos a, que era 2, 3, 5. Entonces tengo un medio, y acá tenemos 1 menos 2, tenemos menos 1. Tenemos 4 menos 3, que es 1. Y tenemos menos 2 menos 5, que es menos 7. Tenemos exactamente el mismo resultado que por el método anterior, como que había esperar. Y lo que estamos haciendo es resolver directamente la ecuación. Una pregunta. Escucha. Aló, ¿me oyen? Sí, profe. Sí, me oyen. Bien. Entonces, recuerden también, hay algunos conceptos que ustedes han visto en álgebra lineal que eh, deben recordar. Son los de dependencia e independencia lineal. Lo que es un conjunto generador de un espacio vectorial y lo que es una base de un espacio vectorial. Eso, por cuestiones de tiempo, eh, ustedes por favor revisen lo que eso significaba. En esencia, cuando tenemos un conjunto que es linealmente dependiente, significa que hay algún vector en ese conjunto que se escribe como combinación lineal de los otros. Quiere decir que cuando tenemos un subconjunto linealmente independiente, no podemos escribir ninguno de los vectores en ese conjunto como combinación lineal de los demás. ¿Sí? Y vemos que un conjunto genera un espacio vectorial si todo elemento del espacio vectorial es combinación lineal de los elementos de ese conjunto. Y finalmente, una base de un espacio vectorial es un conjunto que genera el espacio vectorial que es linealmente independiente. Si no tienen muy claros esos conceptos, por favor repásenlo. Creo que vieron álgebra lineal el semestre pasado, deben tenerlo bastante fresco.
En Rn tenemos un conjunto que vamos a utilizar todo el tiempo, que es la base canónica. La base canónica de Rn consiste en los vectores E1, E2 hasta E sub n con la siguiente característica. La componente jésima del vector iésimo 0 si es diferente de j y es 1 si es igual a j. Es decir, este E y j es la delta de Kronecker o símbolo de Kronecker, que no hay que confundir, por supuesto, con la delta de Dirac. A este conjunto se le llama la base canónica de Rn. ¿Por qué se llama la base canónica de Rn? Porque si uno tiene un vector, digamos, de componentes a sub 1, a sub 2 hasta a sub n, las componentes de este vector son justamente los coeficientes de la combinación lineal que nos permite escribir este vector A en términos de la base canónica. Es decir, si esta base la denotamos como B, el vector de coordenadas de cualquier vector sobre la base canónica es el mismo. ¿Sí? Bien, yo por supuesto todavía no he completado todo lo que pasó, pero falta algo un poco difícil y más todavía inconvenientes que tuve con la conexión. Pero tengo que desconectarme porque tengo otra clase justo ahora a las 11. Nos vuelve a tocar clase el viernes, si mal no recuerdo. Y en esas 2 horas sí podré terminar con el repaso sobre Rn y su geometría. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Que tengan un excelente día.